¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 12. Aire frío. Me piden que explique por qué temo a las corrientes de aire frío, por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado entonces. Necesitaba un roomie. Necesitaba una casa buena, bonita y barata. No existía. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos, que debía datar de finales de la década de 1840 y provista de mármol, y obra de marquetería cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones, amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesonado de escayola, ¿qué es eso? No sé. ¿Sabe qué será? No sé, yo tampoco. Había un persistente olor a humedad, y su ropita le quedaba oliendo a humedad, ¿no? Y a dudosa cocina. Oye, ¿por qué está describiendo mi cuarto? De mí no vas a estar hablando. Pero los suelos estaban limpios, no, ella no lo está describiendo. Ah, no. La ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir. Simón, sí soy. La patrona, una desaliñada y casi barbuda mujer española apellidada Herrero, sí eres. Simón, sí soy. Puedes hacerlo. Es mi cuento, chica. No me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas en el vestíbulo de mi tercer piso, y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía, tipos toscos, españoles en su mayoría, apenas con el menor grado de educación. Simón, sí son ustedes. Solo el estrépito de los coches que circulaban por la calle construían una auténtica molestia. Pasaban con su música con bien sus alta, estéreos, ¿no? Fuera. con sus narcocorridos, con sus Ándale. narcocorridos. Quemando llanta. Llevaría allí unas 3 semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche, a eso de las 8, oí como si cayeran gotas en el suelo y de repente advertí que llevaba un rato respirando el acre olor característico del amoníaco. Sí, es mi vida, chica. Se mío. Judas. Tras echar una mirada a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteaba. Mamá me miedes. Sí soy. La humedad procedía, al parecer, de un ángulo de la fachada que daba a la calle. Deseoso de cortarla en su origen, me dirigí apresuradamente a la planta baja para decírselo a la patrona, quien me aseguró que el problema se solucionaría de inmediato. Es la patrona. Ah, la patrona. El doctor Muñoz, dijo en voz alta mientras corría escaleras arriba delante de mí. Ha debido derramar algún producto químico. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo.
Cada día que pasa está más enfermo. Pero no quiere que nadie la atienda. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se la pasa tomando baños de un olor... Sí que... Todo el día se la pasa tomando baños de un olor la mar de raro. No entiendo eso, de un olor la mar de raro. Es que así dicen los españoles. La mar es como un montón, como mucho. Ah, ok. Como muy raro, dice ahí. Ah, ok, entonces déjame volver a decir. Ah, es español, entonces voy a hablar como español. No es cierto. Todo el día se la pasa tomando baños de un olor la mar de raro y no puede extasiarse ni alocarse. Excitarse. Ay. Y no puede... ¿Qué? ¿Cómo sabe ella? Qué atrevida. Y no puede excitarse ni acalorarse. Él mismo se hace la limpieza. Su pequeña habitación está llena de botellas y de máquinas y no ejerce de médico, pero en otros tiempos fue famoso. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona. Y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se había herido en un accidente. Jamás sale. Todo lo más que se le ve de vez en cuando es en la terraza. Y mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida, la ropa limpia, las medicinas y los preparados químicos. Dios mío, hay que ver la sal de amoníaco que gasta ese hombre para estar siempre fresco. Mrs. Herrero desapareció por el hueco de la escalera en dirección al cuarto piso, y yo volví a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear, y mientras recogía el que se había vertido y abría la ventana para que entrase el aire, oía arriba los macilentos pasos de la patrona. Nunca había oído hablar del doctor Muñoz, a excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor de gasolina. Su andar era calmo y apenas perceptible. Eres pedorro el doctor Muñoz. Mientras caminaba se le iban saliendo, ¿no? Era todo viejito, pues. Por unos instantes me inquirí qué extraña dolencia podía tener aquel hombre, y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior no sería sino el resultado de una extravagancia sin fundamento aparente. Ahí se me ocurrió pensar un tremendo patos en el estado de aquellas personas que en algún momento de su vida han ocupado una posición alta y posteriormente la han perdido. Tal vez no hubiera conocido al doctor Muñoz, de no haber sido por el ataque al corazón que de repente sufrió una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos me habían advertido del peligro que corría si me sobrevenían tales accesos, y sabía que no había tiempo que perder. Así pues, recordando lo que la patrona había dicho acerca de los cuidados prestados por aquel enfermo al obrero herido, me arrastré como pude hasta el piso superior y llamé débilmente a la puerta, justo encima de la mía. Mis golpes fueron contestados en buen inglés por una extraña voz, situada a cierta distancia a la derecha de la puerta, que preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Aclarados ambos puntos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Un soplo de aire frío salió a recibirme a manera de saludo, y aunque era uno de esos días calurosos de finales de junio, me puse a tiritar al traspasar el umbral de una amplia estancia, cuya elegante y suntuosa decoración me sorprendió. ¿Estás bien, hija? Me sorprendió en tan destartalado y mugriento nido. Simón, sí es mi casa. Mi cuarto. Una cama plegable desempeñaba ahora su diurno papel de sofá, y los muebles de caoba, lujosas cortinas, antiguos cuadros y añejas estanterías hacían pensar más en el estudio de un señor de buena crianza que en la habitación de una casa de huéspedes. Pude ver que el vestíbulo que había encima del mío, la pequeña habitación llena de botellas y máquinas a las que se había referido Mrs. Herrero. Se había referido Mrs. Herrero, no era sino el laboratorio del doctor, y que la principal habitación era la espaciosa pieza contigua a este, cuyos confortables nichos y amplio cuarto de baño le permitían ocultar todos los aparadores y engorrosos ingenios utilitarios. El doctor Muñoz, no cabía duda, era todo un caballero culto y refinado. La figura que tenía ante mí era de estatura baja, pero extraordinariamente bien proporcionada.
como que ya está... Estaba buenote el doctor. Le gustó. Y llevaba un traje un tanto formal de excelente corte, una cara de nobles facciones, de expresión firme aunque no arrogante, adornada por una recortada barba de color gris metálico y unos anticuados quevedos que protegían unos oscuros y grandes ojos coronando una nariz aguileña. Le gustaban feos entonces. Se enamoró. Confería un toque moruno. ¿Moruno? Espérate que nos puede sonar. Hay demasiado tercermundista en nuestro fondo. Confería un toque moruno a una fisionomía por lo demás predominante celtibérica. El abundante y bien cortado pelo, que era prueba de puntuales visitas al barbero, estaba partido con gracia por una raya encima de su respetable frente. O sea que partido se en ve medio. Peinada como el Benny. No, porque el Benny es de lado. Y ese tenía una raya. No, que el del Benny es del medio. ¿Quién es el Benny? Del librito, Benito Juárez. Del librito no. No, vea que es del lado. Es del lado. Es como de acá para acá. Sí. De acá para acá dice. Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de lo corriente. Ah, no, ya dije eso. ¿Sí dije eso? Ah, no. No. Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de lo corriente y una crianza y educación excelente. Entonces no es la Vani. Se cancela todo. Óyeme. No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquel chorro de aire frío, experimenté una repugnancia, sí es la Vani, que nada en su aspecto parecía justificar. Solo la palidez de su tez y la no soy. Y la soy tez humilde. Tía. Che perro. Solo la palidez de su tez y la extrema frialdad de su tacto podían haber proporcionado un fundamento físico para semejante sensación, e incluso ambos defectos eran excusables habida cuenta de la enfermedad que padecía aquel hombre. Mi desagradable impresión pudo también deberse a aquel extraño frío, pues no tenía nada de normal en tan caluroso día, y lo anormal suscita siempre aversión, desconfianza y miedo. Pero la repugnancia se dio pronto paso a la admiración, pues las extraordinarias dotes, otra vez hablando del físico cuerpado, Simón, sí soy. Pues las extraordinarias dotes de aquel singular médico se pusieron al punto de manifiesto a pesar de aquellas heladas y temblorosas manos por las que parecía no circular sangre. Le bastó una mirada para saber lo que me pasaba, siendo sus auxilios de una destreza magistral. Al tiempo me tranquilizaba con una voz finamente modulada, aunque extrañamente hueca y carente de todo timbre, diciéndome que él era el más implacable enemigo de la muerte, y que había gastado su fortuna personal y perdido a todos sus amigos por dedicarse toda su vida a extraños experimentos para hallar la forma de detener y extirpar la muerte, cual si fuera un grano, ¿no? What? Algo de benevolente fanatismo parecía advertirse en aquel hombre mientras seguía hablando en un tono casi locuaz, al tiempo que me auscultaba el pecho y mezclaba las drogas que había cogido de la pequeña habitación destinada al laboratorio hasta conseguir la dosis de vida. Evidentemente, la compañía de un hombre educado debió parecerle una rara novedad en aquel miserable antro. O sea, ya estar en un antro. Ya de fiesta, en su casa era un antro. Cambiaron la escenografía. De ahí que se lanzara a hablar más de lo acostumbrado a medida que rememoraba tiempos mejores. Su voz, aunque algo rara, tenía al menos un efecto sedante, y ni siquiera pude percibir su respiración mientras las fluidas frases salían con exquisito esmero de su boca. Trató de distraerme de mis preocupaciones, hablándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo con qué tacto me consoló acerca de mi frágil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica misma. Decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado el cuerpo, se podía, mediante el esforzamiento científico de la voluntad y la conciencia, conservar una especie de vida nerviosa, cualesquiera que fuesen los graves defectos y disminuciones o incluso ausencias de órganos específicos que se sufrieran. Algún día me dijo, medio en broma, me enseñaría cómo vivir, o al menos llevar una cierta existencia consciente, sin corazón. Por su parte,
Sufría de una serie de dolencias que le obligaban a seguir un régimen muy estricto, que incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío. Cualquier aumento apreciable de la temperatura podía, caso de prolongarse, afectarle fatalmente, y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia, de unos 11 a 12 grados, gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por un motor de gasolina que con tanta frecuencia oía desde mi habitación, situada justo debajo. ¿No será que estaba ya muerto en vida? Parece. Porque está hablando ya como loco, ¿no? De sobrevivir sin órganos, incluso sin corazón. Y si quiere mantenerse frío, pues como los cadáveres tienen que estar fríos. Chica, yo ya tengo mi teoría. Recuperado del ataque en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel lugar helado convertido en ferviente discípulo y devoto del genial recluso. A partir de ese día, le hice frecuentes visitas siempre con el abrigo puesto. Le escuchaba atentamente mientras hablaba de secretas investigaciones y resultados casi escalofriantes, y un estremecimiento se apoderó de mí al examinar los singulares y sorprendentes volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de su biblioteca. Debo añadir que me encontraba ya casi completamente curado de mi dolencia, gracias a sus acertados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no desdeñaba los conjuros de los medievalistas, pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos indecibles sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no se dieran pulsaciones orgánicas. Me impresionó grandemente lo que me contó del anciano doctor Torres, de Valencia, con quien realizó sus primeros experimentos, y que le atendió a él en el curso de la grave enfermedad que padeció 18 años atrás, y de lo que procedían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de salvar a su colega, el anciano médico sucumbió víctima de la gran tensión nerviosa a que se vio sometido, pues el doctor Muñoz me susurró claramente al oído, aunque no con detalle, que los métodos de curación empleados habían sido de todo punto excepcionales, con terapéuticas que no serían seguramente del agrado de los galenos de cuño tradicional y conservador. A medida que transcurrían las semanas, observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo iba desmejorándose, lenta pero irreversiblemente, tal como me había dicho Mrs. Herrero. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se hizo más hueca e indistinta, sus movimientos musculares perdían coordinación de día en día y su cerebro y voluntad desplegaban menos flexibilidad e iniciativa. El doctor Muñoz parecía darse perfecta cuenta de tan lamentable empeoramiento, y poco a poco su expresión y conversación fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía que me hizo recobrar algo de la indefinida repugnancia que experimenté al conocerlo. El doctor Muñoz adquirió con el tiempo extraños caprichos, aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio, hasta el punto de que su habitación se impregnó de un olor semejante al de la tumba de un faraón enteado. Estaba leyendo como reggaetonero la moneda. Enterrado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, su necesidad de aire frío fue en aumento, y con mi ayuda amplió los conductos de amoníaco de su habitación y transformó las bombas y sistemas de alimentación de la máquina de refrigeración hasta lograr que la temperatura descendiera a un punto entre 1 y 4 grados. Noches bien frío. Como refri del Oxxo, ¿no? Como Oxxo, más bien, porque entras. También en la otra. No estarán muertos los del Oxxo. Oye, por eso tienen cara de huele pedo y no quieren atender. Wow. Descubrí la teoría. Wow. Y finalmente, incluso a 2 bajo cero. No. Sí, ese Oxxo. El cuarto de baño y el laboratorio conservaban una temperatura algo más alta, a fin de que el agua no se helara y pudiera darse los procesos químicos. El huésped que habitaba en la habitación contigua se quejó del aire glacial que se filtraba a través de la puerta de comunicación, así que tuve que ayudar al doctor a poner unos tupidos cortinajes para solucionar el problema. Una especie de creciente horror, desmedido y morboso, pareció apoderarse de él. No cesaba de hablar de la muerte.
pero estallaba en sordas risas cuando, en el curso de la conversación, se aludía con suma delicadeza a cosas como los preparativos para el entierro o los funerales. Con el paso del tiempo, el doctor acabó convirtiéndose en una desconcertante y hasta desagradable compañía, pero en mi gratitud por haberme... Óyeme. Pero en mi gratitud por haberme curado, no podía abandonarle en manos de los extraños que le rodeaban, así que tuve buen cuidado de limpiar su habitación y atenderle en sus necesidades cotidianas, embutido en un grueso gabán que me compré especialmente para tal fin. Asimismo, le hacía el grueso de sus compras. Aunque no salía de mi estupor ante alguno de los artículos que me encargaba comprar en las farmacias y almacenes de productos químicos. Sí, ella la agarró de mandadero. Pues no salía, Una creciente e indefinible atmósfera de pánico parecía desprenderse de su estancia. La casa entera, como ya he dicho, despedía un olor a humedad, pero el olor de las habitaciones del doctor Muñoz era aún peor, y no obstante las especias, el incienso y el acre, perfume de los productos químicos de los ahora incesantes baños, que insistía en tomar sin ayuda alguna. Comprendí ya no quería ayudar a bañarse también, no manches. Ay, qué asco, pero le daba asco. Tenía dignidad el señor. Comprendí que aquel olor debía guardar relación con su enfermedad y me estremecí. Decía, huele a puro. Ándale. Comprendí que aquel olor debía guardar relación con su enfermedad y me estremecí al pensar cuál podría ser. Mrs. Herrero se santiguaba cada vez que se cruzaba con él, como que se persinaba, o sea, sí. Que era el diablo, yo creo. Y finalmente lo abandonó por entero en mis manos, no dejando siquiera que su hijo Esteban siguiese haciéndole los recados. Cuando yo le sugería la conveniencia de avisar a otro médico, el paciente montaba en el máximo estado de cólera que parecía atreverse a alcanzar. Temía sin duda el efecto físico de una violenta emoción, pero su voluntad y coraje crecían en lugar de menguar, negándose a meterse en la cama. Como niño berrinchudo, ¿no? Sí, se ponía en estado líquido el viejito. Ya no se escurría nomás para que no lo pusieran en su cama. La lasitud de los primeros días de su enfermedad dio paso al retorno de su vehemente ánimo, hasta el punto que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aun cuando corriese el riesgo de que el tradicional enemigo se apoderase de él. Dejó prácticamente... A la ver, me vale ver, perro. Ándale, se ponía bien. Perro. Ponía bien agresivo. Dejó prácticamente de comer, algo que curiosamente siempre dio la impresión de ser una formalidad en él, y solo la energía mental que le restaba parecía liberarle del colapso definitivo. Adquirió la costumbre de escribir largos documentos que sellaba con cuidado y llenaba de instrucciones para que a su muerte los remitiera yo a sus destinatarios. Estos eran en su mayoría de las Indias occidentales, pero entre ellos se encontraba un médico francés famoso en otro tiempo y al que ahora se daba por muerto. Entonces estaba mal el viejito. Estaba loco, y del que se decían las cosas más increíbles. Pero lo que hice en realidad fue quemar todos los documentos antes de enviarlos o abrirlos. ¡Qué gacho! ¿Por qué? Qué grosero, viejo grosero. El aspecto y la voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos, y su presencia casi insoportable. Simón, sí soy. Sí. Sí me sale escribiendo, chica. Un día de septiembre, una inesperada mirada suscitó una crisis epiléptica en un hombre que había venido a reparar la lámpara eléctrica de su mesa de trabajo. Ataque del que se recuperó gracias a las indicaciones del doctor mientras se mantenía lejos de su vista. Aquel hombre, harto sorprendentemente, había vivido los horrores de la Gran Guerra sin sufrir tamaña sensación de terror. Un día, a mediados de octubre, sobrevino el horror de los horrores de una forma pasmosamente repentina. Una noche, a eso de las 11, se rompió la bomba de la máquina de refrigeración, por lo que pasadas 3 horas resultó imposible mantener el proceso de enfriamiento del amoníaco. El doctor Muñoz me avisó dando golpes en el suelo. Estaba
¡Ayuda! No puedo taconazo. ¡Déjenme salir! Me quemo, Ludovico, me quemo. Sí. Dale, exige, Ludovico, me quemo. Y yo hice lo imposible por reparar la avería, mientras mi vecino no cesaba de lanzar imprecaciones en una voz tan exánime y espeluznantemente hueca que excede toda posible descripción. Mis esfuerzos de aficionado, empero, resultaron inútiles, y cuando al cabo de un rato me presenté con un mecánico de un garaje nocturno cercano, comprobamos que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, pues hacía falta un nuevo pistón. La rabia y el pánico del moribundo ermitaño adquirieron proporciones grotescas y dando la impresión de que fuera a quebrarse o que quedaba en su debilitado físico, hasta que en un momento dado un espasmo le obligó a llevarse las manos a los ojos y a precipitarse hacia el cuarto de baño. Se fue a vomitar y a desmayarse. Yes. Su lugar favorito. Salió de allí a tientas con el rostro fuertemente vendado y ya no volví a ver sus ojos. A lo mejor se estaba ya descomponiendo. Me muero. Chica, yo sí creo que está muerto. Los ojos. Se le derritieron los ojos. Qué asco. El frío reinante en la estancia empezó a disminuir de forma harto apreciable, y a eso de las 5 de la mañana el doctor se retiró al cuarto de baño, al tiempo que me encargaba le procurarse todo el hielo que pudiera conseguir en las tiendas y cafeterías abiertas durante la noche. Cada vez que regresaba de alguna de mis desalentadoras correrías y dejaba el botín delante de la puerta cerrada del baño, podía oír un incansable chapoteo dentro y una voz ronca que gritaba: ¡Más! ¡Más! Así como José. Dejen de tratarme como un alcohólico. Finalmente amaneció un caluroso día y las tiendas fueron abriendo una tras otra. Le pedí a Esteban que me ayudara en la búsqueda del hielo mientras yo me encargaba de conseguir el pistón. El pistón. Para poner a pistear. Era hielo para ponerlo a enfriar, ¿verdad? Si quiero unas cheves bien melodias. Una bien muerta. Pero siguiendo las órdenes de su madre, el muchacho se negó en redondo. ¡Qué grosero! Se negó en redondo, estaba gordo. Como esos memes que dice... Se niega en redondo. No sé, por ejemplo... ajá, sí. Estaba gordito. En última instancia, contraté los servicios de un Aragán. Aragán era un cantante, ¿no? Sí. De aspecto era una banda. De aspecto zarrapastroso, a quien encontré en la esquina de la 8ª Avenida, a fin de que le subiera al paciente hielo de una pequeña tienda que le presenté, mientras yo me entregaba con la mayor diligencia a la tarea de encontrar un pistón para la bomba y conseguir los servicios de unos obreros competentes que lo instalaran. La tarea parecía interminable y casi llegué a montar tan en cólera como mi ermitaño vecino al ver cómo transcurrían las horas yendo de acá para allá sin aliento y sin ingerir alimento alguno. Tras mucho telefonear en vano e ir de un lado a otro en metro y automóvil, serían las 12 cuando muy lejos del centro encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba, y aproximadamente hora y media después llegaba a la pensión con el instrumental necesario y 2 fornidos y avesados mecánicos. Como que se enfocaba mucho en el físico de los hombres, ¿no? Sí. 2 fornidos mecánicos. Sí. Había hecho todo lo que estaba en mi mano y solo me quedaba esperar que llegase a tiempo. Sin embargo, un indecible terror me había precedido. La casa estaba totalmente alborotada, y por encima del incesante parloteo de las atemorizadas voces pude oír a un hombre que rezaba con profunda voz debajo. Algo diabólico flotaba en el ambiente, y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al llegar hasta ellos el olor que salía por debajo de la trancada puerta del doctor. Ya se estaba descomponiendo machín, yo creo. O tenía una diarrea bien buena. Huele a puro culo. Al parecer, el tipo que había contratado salió precipitadamente, dando histéricos alaridos al poco de regresar de su segundo viaje en busca de hielo. Quizás se debiera todo a un exceso de curiosidad.
En la precipitada huida no pudo desde luego cerrar la puerta tras sí, pero lo cierto es que estaba cerrada y, a lo que parecía, desde el interior. Dentro no seguía el menor ruido, salvo un indefinible goteo lento y espeso. Eso, chica. Y te iba a madriar. Tras consultar brevemente con Mrs. Herrero y los obreros, no obstante el miedo que me tenía atenazado, opiné que lo mejor sería forzar la puerta, pero la patrona halló el modo de hacer girar la llave desde el exterior, sirviéndose de un artilugio de alambre. Tal vez tenía mañas raras, ¿no? La patrona, pues se le decían así, yo creo. Sí, vea. Con anterioridad habíamos abierto las puertas del resto de las habitaciones de aquel ala del edificio, y otro tanto hicimos con todas las ventanas. A continuación, y protegidas las narices con pañuelos, penetramos temblando de miedo en la hedionda habitación. Orientada al mediodía, abrazaba con el caluroso sol de las primeras horas de la tarde. Una especie de rastro oscuro y viscoso llevaba desde la puerta abierta del cuarto de baño a la puerta del vestíbulo. Él estaba como derritiendo, ¿no? Era de hielo. Ya. Y desde aquí al escritorio, donde se había formado un horrible charco. Encima de la mesa había un trozo de papel garrapateado a lápiz por una repulsiva y ciega mano, terriblemente manchado también, al parecer por las mismas garras que trazaron apresuradamente las últimas palabras. El rastro llevaba hasta el sofá, en donde finalizaba inexplicablemente. Lo que había o hubo en el sofá es algo que no puedo ni me atrevo a decir aquí, pero esto es lo que, en medio de un estremecimiento general, descifré del pringoso y embadurnado papel, antes de sacar una cerilla y prenderla a fuego hasta quedar solo una pavesa. Lo que conseguí descifrar aterrorizado mientras la patrona y los dos mecánicos salían disparados de aquel infernal lugar, hacia la comisaría. Hacía, se llamaba y era comisaria. Hacia la comisaria. Hacia la comisaría más próxima para balbucear sus incoherentes historias. Las nauseabundas palabras resultaban poco menos que increíbles en aquella amarillenta luz solar, con el estruendo de los coches y camiones que subían tumultuosamente de la abigarrada calle 14, pero debo confesar que en aquel momento creí lo que decían. Si las creo ahora es algo que sinceramente ignoro. Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular, y todo lo que puedo decir es que no soporto lo más mínimo el olor a amoníaco, y que me siento desfallecer ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final, rezaban aquellos hediondos garrapatos. Aquellos hediondos. Rezaban aquellos hediondos garrapatos. ¿A poco se puso a oler la hoja? Guácala. Ajá. Estaba como obsesionada con el viejito, ¿no? Era medio raro. Viejito no queda hediondo. Hielo. No queda hielo. El hombre ha lanzado una mirada y ha salido corriendo. El calor aumenta por momentos y los tejidos no pueden resistir. Me imagino que lo saben. Lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la conservación del cuerpo una vez que han dejado de funcionar los órganos. Como teoría era buena, pero no podía mantenerse indefinidamente. No conté con el deterioro gradual. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo de hacer. Tuvo que introducirme en un lugar extraño y oscuro cuando hizo caso a lo que le pedía en mi carta, y logró curarme. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera, conservación artificial, pues, comprende, yo fallecí en aquel entonces, hace ya 18 años. Te dije, chica, te dije. Fin. Yo lo sabía, yo lo sabía que estaba muerto. Chica, yo lo sabía. Tin, tin. Esa fue El aire frío de H.P. Lovecraft. Antes de comentar el cuento, quisiera leerles un poco del autor, porque creo que es la primera vez que lo traemos, ¿no? Creo que sí. Bien, pues yo me identifico mucho con este autor. Pensé con el doctor Muñoz. Con el doctor Muñoz. No, Van es la que se identificó con él. Yo me identifico con el doctor hediondo. Y yo con el... ¿Cómo se llamaba el protagonista? ¿Sí dijo su nombre? No. Yo me identificaba con él cuando
Y Emma es Mrs. Herrera, la patrona. Emma la patrona. Yo me identifiqué con Esteban porque me niego en redondo. Ahí va. Entonces, es Howard Phillips Lovecraft. Nació en Providence. ¿Será? Sí, Emma. Sí. En Providence, Rhode Island, en 1890, en una familia de clase alta, o sea que era riquillo. Aprendió a recitar poesía a los 2 años, a escribir a los 3, y de los 8 años data su primer cuento. No manches. Era un erudito desde chiquito. Fue hijo único, con un padre en reclusión psiquiátrica. Howard y su madre se fueron a vivir a la casa de su abuelo y de sus tías. Su abuelo era aficionado a las historias góticas. Tenía una gran biblioteca y cumplió un gran papel en la formación literaria de Howard. ¿Quién? Además de la su abuelo. Su abuelo. Además de la literatura, le interesaba la química y la astronomía y llegó a colaborar en publicaciones científicas. Contrajo matrimonio con Sonia Greene en 1924 y se mudaron a Nueva York. 2 años después se separaron amigablemente. Se dice que porque él era asexual. ¿Qué? Colaboró con Lovecraft. Colaboró con relatos en la revista Weird Tales y trabajó como corrector de estilo y escritor fantasma. Si bien solitario, mantuvo una copiosa correspondencia con muchos amigos. Se calcula que llegó a escribir más de 100,000 cartas a las que se deben detalles de su biografía. Sus problemas económicos fueron aumentando con el tiempo. Murió a los 46 años en 1937, solo valorado por un grupo muy pequeño de lectores. Fue reconocido en forma póstuma cuando sus textos, a menudo muy largos para revistas, se publicaron en forma de libro. Sus relatos han tenido numerosas adaptaciones al cine y su obra sigue influyendo en escritores contemporáneos. También se dice que cuando él él empezó a ir a la escuela, pero como era bien perro enfermizo, pues ya lo sacaron y ya empezó a aprender en su casa. Yo creo que tenía como una maestra, ¿no?, que lo guiaba. Porque eran del Alta. Yo leí por ahí que era asmático y se murió de una afección en los intestinos. No sé por qué me identifico tanto. Sí eres, Moni. Entonces murió en el anonimato y siendo muy pobre. Entonces esa es la Qué biografía, triste. la pequeña biografía en resumen de nuestro querido autor. ¿Te imaginas la rabia que hay de sentir ahorita, esa de retorcer en su tumba, de decir que cómo están ganando dinero con sus obras y él se murió bien perro, pobre? Sí se ve que tenía algo, pues. Entonces, aunque nació en una familia acomodada, su vida no fue fácil y se ve en sus textos. Entonces Se ve la tristeza. Sí, básicamente eso. Y estoy hablando de su narración. A mí me gusta mucho. Esto, digo, ya es dicho por todos y se sabe, pero bueno, la manera en que él relata, nunca vemos nada. Siempre el horror que él narra y, entre comillas, describe es inenarrable. Entonces ya ahí tú le das la magnitud que se te antoja, te lo imaginas como tú gustas, y ahí yo pienso que en eso radica su éxito, porque lo que yo estoy imaginando cómo quedó esa mancha ahí, pero no es la misma que se están imaginando ustedes. O sea, yo me la imaginé de una manera, ustedes dos se lo imaginaron de otra manera, y la gente que está escuchando esto se lo imaginó de otra completamente diferente, pero todos coincidimos en lo mismo, y eso es lo que a mí se me hace muy interesante de Lovecraft. Y aparte que su tipo de horror que maneja, o sea, no es como tal un fantasma, el demonio o cosas así, sino como que son cosas más o sea, a lo mejor no posibles, pero como que es realismo mágico, se puede decir. Bueno, en este cuento sí. Pero, ay no, bueno, yo digo que no propiamente, sino más bien algo como ciencia ficción. Sí, bueno, sí, este cuento es como de ciencia ficción. Bueno. Y bueno, aparte también siento que su estilo se parece al de Edgar Allan Poe, que también fue una de sus principales influencias literarias. Aquí les tengo otros datos. Aire Frío se publicó en marzo de 1928 y estaba checando algunos análisis del texto, y se dice que el doctor Muñoz hizo una especie de criogenia
Yo dije, ¿qué es criogenia? Entonces me puse a investigar y dice que la criogenia es el conjunto de técnicas utilizadas para enfriar un material a temperatura de ebullición del nitrógeno o a temperatura aún más baja. Entonces, lo que me hace pensar pues es que si lo que sospechabas es real, el intuición, Muñoz estaba muerto, ¿no? Y se estaba manteniendo vivo, entre comillas, con el enfriamiento. Ajá. Y por eso cuando empezó a bajar la temperatura se empezó a derretir, porque si frenó la descomposición de su cuerpo, al bajar la temperatura pues iba a descomponer en corto, por eso se le empezó a derretir la cara. Entonces digamos que era como un zombie viviente. Pues un zombie ya implica que esté muerto viviendo, ¿no? Pues sí, un zombie. No, es un zombie, qué perroso. Pero sí era como un zombie, ¿no? Con vida. Aparte, imagínense, también a mí me gusta mucho en la narración los olores, o sea, no es que me gusten los olores, pero que sí. A la Mónica y le gusta que huela puro culo. Te da la sensación de estar ahí y estar percibiendo los olores como el amoníaco, o ya cuando ahorita estaba en estado de descomposición. O sea, y que dice que la gente huía, pues, o sea, que se tapaban con un pañuelo para querer entrar. Imagínate cómo eso de hediondo. Guácala. O sea, como que te dan ganas, como que sí se te revuelve el estómago de pensarlo, ¿no? ¡Qué asco! Me gusta mucho que el estilo, si se fijan, es muy diferente a lo que hemos leído anteriormente, tanto porque aunque hay mucha interacción de los personajes, únicamente es desarrollada en su mayoría por el narrador. No hay como que mucho intercambio de comentarios entre los personajes, hasta igual nosotros no tuvimos que intervenir mucho en el cuento que narró Moni. Pero yo estaba muy atento, o sea, a mí me gustó mucho, pues, y desde el inicio dije, órale, sí, quiero escuchar esto y ver qué onda, no ver en qué termina. Y sí, al inicio sí te puedes como imaginar, se me hace que este señor está muerto o está cercano a la muerte y se está pues conservando en el frío, como meter un pollo en el refrigerador. Y al final pues sí resultó. Y bueno, yo también estaba como analizando mientras escuchaba, a ver, si yo fuera el doctor Muñoz, yo qué hubiera hecho para no morirme, ¿no? Y pues estaba yo pensando, pues una bomba de respaldo. Si de eso depende tu vida, no puedes nada más tener una, porque puede ocurrir eso, que en la noche se te descompone y donde hay una ferretería cercana a altas horas de la noche que esté abierta. Entonces sí la regó al no tener una bomba de respaldo, si de eso dependía su vida. Y además siento yo que la señora, que Mrs. Herrero sabía eso. Herrero. Sabía eso porque... ¿Crees que ella lo sabía? Pues mira, él murió hace 18 años y en algún momento ese señor llegó ahí. ¿Cómo llegó, verdad? Claro, instaló una bomba en la recámara. Como dueña, ¿tú crees que no? Que va a dejar que le instalen una bomba y que le hagan esas cosas. Y además ella mantenía el acuerdo de que el hijo le llevaba las cosas y eso, porque sabía que era una persona que tenía, que requería de cuidados especiales. Entonces ella como que ya sabía algo, pues. Y aparte que le advirtió a él cuando recién llegó, ¿no? Ajá. Que le dijo, vas a escuchar estos ruidos. Le hizo como insinuaciones, ¿no? De lo raro que era el viejito. Se le insinuó. Sí, porque aparte, o sea, para haber llegado a la casa de huéspedes, o sea, como lo hizo, no necesitaba estar en refrigeración, a lo mejor y llegó muerto todavía. Pero lo que igual yo entiendo es que el otro doctor le ayudó, ¿no? Y de la impresión, pero se murió de la impresión. Y ya se quedó él solito. Sí, porque imagínate, el logro de vencer a la muerte pues es enorme, entonces pues a lo mejor de eso se murió el otro doctor, de que no manches. No más, sí lo logramos. Pero ¿te imaginas qué oso, no? O sea, estar toda tu vida detrás de algo para conseguirlo, comprobarlo, y que cuando lo logres hacer te mueras de la impresión? Pues sí. Qué feo, qué frustrante, chica. Pues sí, y también coincido con Emma que me gustó que a pesar de que no es que faltaran, sino de la carencia de diálogos y así, el cuento va muy bien. O sea, siento que no es aburrido, porque sí te va llevando en la historia, ¿cómo decirlo?
Pues te intriga mucho, te intriga y la intriga hace que te quedes atento, que quieras saber y si aparte tu teoría es cierta desde o el no. inicio va soltando detalles porque al principio no sabes que está muerto, sino que te dice que la sangre ya no corría por sus venas o cosas así, ¿no? Y puedes ir leyéndolo y no tomarlo en cuenta, pero al final ya como que todo te viene así. Todo se junta y tiene sentido. Y hasta lo mejor, y si hubiera vivido más este señor, el doctor Muñoz, hasta hubiera hecho lo mismo con el personaje. Ajá. Porque ya le estaba empezando como hasta a convencer y ya le había dicho que se podía vivir sin corazón, así como entre relajo, pero ya como que le estaba diciendo muchas cosas y como que a ver si le entras también a este chiste. A lo mejor y aparte, si no se hubiera muerto, hubiera sido su segundo en eso. ¿Y qué le hizo? No, porque ves que le dio un infarto. Oh, sí. Y sí, cierto, la vida. O él también está muerto. Oh my God. Oye, sí. Los dos muertos. No, pero bueno, él sí pero él no estaba muerto porque él salió. Se quedó muy espantado, que apenas le da un aire y se estremece porque se acuerda de esa experiencia. Bueno, eso sí, sí. Entonces no estaba muerto, chica. Pero sí le debe haber hecho algo raro para que no se muriera. O a lo mejor nomás su corazón es lo que dejó de... No, olvídalo. Se cancela mi nueva teoría. Que lo razón no tiene mucho sentido, chica. Pues porque sí. Él no estaba hediondo. No. Pues bueno, este fue el cuento de esta semana. Esperamos les haya gustado nuestro episodio. Recuerden que pueden mandarnos sus sugerencias o cuentos de su autoría a nuestro correo electrónico, que es cuentocuentospodcast@gmail.com. Y nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y obviamente el canal de YouTube, ¿verdad? También síganos porfis. Ahí me pueden encontrar en redes sociales como @witchbango en Instagram y en Twitter, aunque ya no abro Twitter, pero ya voy a abrirlo otra vez. A mí solo en Instagram como Mónica Yog. A mí como soy un Cylon. Y eso fue todo. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Los esperamos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado mucho. Bye. Bye. Adiós.